Hola, mi nombre es Erika Viviana Molina Vázquez de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hoy les hablaré del tema de los inmigrantes en Ecuador y en nuestra ciudad de Manta. Les voy a hablar un poco sobre la migración en Ecuador. Como bien sabe, el Ecuador, como en todas partes del mundo, ha sufrido de movimientos migratorios, tanto internos como externos. Hace ya más de 20 años sufrió una migración a grandes escalas. Ecuatorianos migraron a muchas partes del mundo, huyendo de un feriado bancario que dejó un sistema económico del país en crisis. Los ecuatorianos migraron a diferentes países del mundo. Uno de los principales era España, Estados Unidos, Italia. Otros migraron a Venezuela, Inglaterra, entre otros países. Esta migración dejó pueblos del austro casi sin ciudadanos. Casi la mayoría de los jóvenes, padres de familias que actualmente no tenían dinero, migraron para ver un mejor futuro, llevándolo al caso de que habían coyoteros que los llevaban por una cantidad de $5,000, muy excesivos. Otros se iban a cruzar la frontera de México, donde muchas veces morían. Actualmente hay pueblos donde solo habitan personas de la tercera edad. Ellos viven de la remesa que los familiares les envían. Bien, otra de las cosas que también les quería hablar es sobre las causas de la migración en el Ecuador. ¿De qué se refiere todo esto? ¿A qué es que se debe todo esto? ¿De qué se da? Muchos son por la crisis económica, otros también sería por la disminución de empleo y alto índice de delincuencia. Sería también por la búsqueda de un mejor futuro. Muchos se van a otros países por alcanzar un futuro mejor. Luego de que ya están allá, ya se quedan y ya no regresan. Otros por alcanzar una remuneración más digna, mejorar el nivel de vida de la familia. Porque muchas veces aquí no alcanza el dinero, ya parece que viviéramos en el extranjero, que todo es caro. En ciertas ciudades del Ecuador las cosas son muy caras. El sueldo también mínimo de $386 no alcanza. Y muchas personas ganan hasta menos, hay otras que no tienen. Entonces se ven obligados a irse, hacen préstamos para irse con toda su familia y ya se quedan en otros países. Realmente estas son las situaciones y las causas por la migración en Ecuador. Dentro de las entradas y salidas internacionales que se registran en el registro estadístico de entradas y salidas de ecuatorianos y extranjeros de las diferentes nacionalidades, es una investigación orientada a cuantificar los movimientos internacionales ocurridos en el país. Según las vías de transporte utilizadas, la información de carácter individual es recolectada por las jefaturas de control migratorio que funcionan en el territorio nacional a través de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior. En el 2018 se registró un total de 7.653.258 movimientos internacionales brutos, de los cuales 3.903.315 corresponden a entradas internacionales y 3.749.943 a salidas internacionales de ecuatorianos y extranjeros. El flujo de movimientos internacionales de los extranjeros fue más dinámico que el de los ecuatorianos. El INE es el encargado del procedimiento. La periodicidad de la publicidad anual que es lo que le estamos dando a continuación en el gráfico que ustedes pueden ver, de los movimientos internacionales, de un total, como les decían antes, de 7.653.258, un total de ecuatorianos que sería de 2.973.335 y una salida de extranjeros de 4.679.923. Tenemos las entradas, como les decía antes, ahí específicamente dice las salidas y los movimientos netos que ya se realizan posterior a esto. Como les decía, en el número de movimientos brutos del periodo desde el 97 hasta el 2018, tanto las entradas como salidas internacionales aumentan en el 2018 con un número de 3.903.315 que les decía antes al relatarle, y el de 3.749.943
respectivamente, registrando así un total de 7.653.258 de movimientos internacionales brutos. Y en el 2018 existe un crecimiento del 23.8% de movimientos brutos con respecto al año 2017. De este año, del 2019, se puede dar un proporcional también que es casi igual al del 2018, sí se ha subido un poco el balance, pero esto es en caso de lo que les estoy comentando ahorita sobre las estadísticas que hasta ahora el INE ha proporcionado. La migración de los venezolanos en el Ecuador. Sucede que dentro de las estadísticas del Ministerio del Interior, entre enero del 2017 y enero del 2018, ingresaron a Ecuador 350.490 venezolanos, pero en ese mismo periodo salieron 279.517. Es decir, que 8 de cada 10 venezolanos que arriban al país no se quedaron aquí. Esto se produce por la crisis social y económica que atraviesa Venezuela. El flujo de venezolanos que entra directamente acá en las principales vías de entradas desde mayo del 2016 fueron vía aérea por Quito. En junio del 2016, vía aérea por Guayaquil. En agosto del 2016 fue por transporte desde Tulcán. Los que salieron de Venezuela a Ecuador en el 2017 fueron 288.005 venezolanos. La crisis económica y social en Venezuela tiene unos 5 años, lo que ha provocado unos días de tragedia para ellos, donde han decidido emigrar a otros países. Entonces, en el 93.26% de venezolanos que ingresaron a Ecuador en el 2017 lo hizo por turismo, aunque 25.600 de ellos se quedaron en nuestro país. Los que no salieron del Ecuador están en una gran escala que ya llega a 61.138. Y los venezolanos avanzan desde Perú, Chile y Argentina. Como pueden ver ahí en la gráfica, está especificado desde dónde vienen la migración venezolana. Ya hablando un poco ya más profundo, en este caso ya sería de la migración de venezolanos ya aquí directamente en nuestra ciudad de Manta. Vemos que la creciente y descontrolada presencia de extranjeros en la ciudad de Manta ha movido mucho en este sentido. Los empleos, déficit económico también, porque ciertas personas ya que viven en nuestra ciudad, también puede decir en este caso, dentro de todo Manabí, los extranjeros son los que han venido a ganar terreno en este sentido, lo que es lo laboral, por lo que todo es más barato para ellos en el cobro, o sea, baratizan lo que es el trabajo laboral de ellos, es más económico. Tanto así como nosotros los manavitas, pues estamos acostumbrados a ganar lo que es el sueldo básico. Ellos se minorizan por el sueldo básico, ganan mucho menos, unos ganan hasta 250, que es lo que a veces se aprovecha los establecimientos, los lugares donde ellos van a trabajar. Entonces ellos se dedican a trabajar en restaurantes, muy pocos en oficinas, pero en lugares así como en la limpieza, ese tipo de cosas, de trabajo. En este caso, a las autoridades municipales se les ha dado un poquito de que cuiden un poco los que son los lugares donde ellos están, pues también para que se les dé protección. La Policía Nacional ha iniciado operativos puntuales de control también hacia las personas que están llegando el fluido de venezolanos y extranjeros, porque no solamente son venezolanos, sino también son colombianos, peruanos, de otros lugares, de Argentina, vienen aquí a nuestra ciudad de Manta. Entonces, 5.000 personas llegan semanalmente en promedio, sin incluir niños, lo que dice esta estadística. Entonces, se dice que en julio del 2017, 79.000 personas arribaron acá. El 67% ingresaron para viajar a Perú y Chile. Estas son las estadísticas que nos dice. En la consulta popular votaron 28.347 venezolanos en Ecuador. Una suma muy alta, por cierto. Llegaron a Manta 3.141 personas
En este caso se ve un poquito fuerte, mayor, como pueden ver, es un poco fuerte la migración acá. Y de todo lo que hemos dicho, vamos a hablar un poco de cómo afecta la migración de extranjeros en Manta. Pues es muy evidente, puede ser y se da también por los empleos de pagos mínimos, como les decía antes, a los venezolanos. De eso se aprovechan muchos sectores privados donde acogen a las personas que vienen de otros países por el ámbito que pagan menos. En lo social, las familias han sido perjudicadas, ya que ingresan venezolanos de toda índole. En este caso no quiere decir que todos son culpables de lo que son, sino que proceden de un mal proceder de donde estaban en su país. En este caso ingresan muchos delincuentes. Esto afecta de manera negativa a los inmigrantes venezolanos porque son discriminados. Concluyendo ya todo esto, la migración dirigida puede aportar enormes ventajas en el desarrollo industrial, por lo que es necesario determinar la necesidad de cada país en esta materia, para luego poder suscribir acuerdos con los países que sí la desean. No obstante, no somos quienes para discriminar a personas que, al igual que nosotros, podemos pasar estas situaciones que en ningún momento se piensa puedan pasar en un país. Es muy importante recalcar que no es justo de que ellos pasen por situaciones, porque nosotros también, nuestros familiares en un momento llegaron a emigrar a otros países y se encontraban en la misma situación, como es el caso de los que fueron a España. Muchos los discriminaban, y entonces debemos de pensar también que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Bueno, eso es todo, muchas gracias. A continuación les vamos a presentar lo que son las entrevistas a venezolanos y ecuatorianos. Venezuela ha ido degradando poco a poco, ¿sabes? Por más que tú trabajes, por más que tú generes, eso no te alcanza para cubrir, ¿okay? Lo que es gastos de alimentación, colegio de hijos, manutención. Entonces, por eso es el éxodo de muchos venezolanos, y en mi caso fue la misma posición. Yo tenía un buen empleo, tenía una buena posición, más sin embargo, fue mermando, y llegó un momento que ya no podía sustentar los gastos de mi familia y pues me tocó emigrar. Lamentablemente nuestro país está en una posición de crisis, ¿ok? Lo más que nos queda es trabajar. Sé que todos venimos a trabajar por nuestros familiares, papá, mamá que dejamos afuera, hijos, y sé que no es fácil. Hay unos que pues han corrido con la suerte que les ha ido bien, hay otros que lamentablemente pues han tocado fondo y han pasado por circunstancias adversas, más sin embargo tener fortaleza, creer que Dios va a recuperar nuestra nación, que Dios va a hacer todo lo posible que esté en sus manos para recuperar nuestra nación y nosotros podamos regresar a nuestro país. Ese es mi mejor mensaje para ellos. Fortaleza, confianza en Dios y trabajar. Por favor, trabajemos, demos el ejemplo. Cada uno de nosotros somos el ejemplo como venezolanos en este territorio o cualquier otro país en los cuales ustedes decidan ir. Sé que no es fácil, hay que tener un ingreso para poder levantar un negocio, pero así sea vendiendo agüita, así sea vendiendo helados, por favor, hagámoslo bien, que es el ejemplo y es la imagen de nosotros y de nuestro país. Me dediqué primero a trabajar construcción, luego trabajé en una panadería de un amigo. De allí me dediqué a trabajar por mi cuenta, a cantar. He trabajado haciendo animaciones también en los locales comerciales. Y así, o sea, lo primero que trabajé aquí, como todo, construcción. Y después a vender en la